Muy buenas, soy Omar Rueda, ¿cómo estáis? Hoy el tema que voy a tratar es bastante complejo, de verdad que es uno de los vídeos que más me ha costado realizar, porque cuanto más me iba informando, más me he empezado a cuestionar cosas y más la confusión y sobre todo la rabia, sobre todo la tristeza, la frustración, se han ido como despertando en mí, ¿no? Antes de empezar este vídeo me gustaría pues pedir disculpas a las personas que pueda ofender con este vídeo. Por favor, sacad vuestras propias conclusiones personales. Después de mirarlo, complementad o corregir lo que estéis, lo que creáis oportuno de manera constructiva. Aquello que veáis poco equilibrado, lo podéis dejar en los comentarios para que nos podamos nutrir todos de las diferentes opiniones y versiones que puedan ir surgiendo, porque estamos creciendo juntos y esa es la gracia, ¿no? Poder compartirlo. Hoy el tema pretendía girar en torno a la ecoansiedad, que será una de las psicopatologías más importantes de este siglo y que tiene que ver con la crisis climática que estamos viviendo y sus devastadoras consecuencias, tanto económicas como sociales, migratorias, y en ese cambio de paradigma de nuestra civilización como especie humana. Y por mucho que uno quiera negarlo, es una evidencia científica, y no solamente eso, es una evidencia que ya es observable al ojo humano. Lo vemos con los plásticos en los océanos, lo vemos con el deshielo de los polos, lo vemos con el aire contaminado en las ciudades, con los incendios desmesurados que han azotado el 2019, con las inundaciones que son cada vez más agresivas y más frecuentes, con las sequías, en fin. Es todo un poco apocalíptico, da un poco de miedito. Y voy a intentar no entrar en tema de conspiraciones, aunque eso va a estar un poco complicado, porque me estoy dando cuenta de que todo está un poco relacionado, por desgracia, y eso le quita credibilidad al tema y es una pena, de verdad. Pero no voy a entrar en si hay más o menos carbono que hace 100 años o hay más calentamiento o menos que hace 1000, porque no va de eso. Va de una crisis que estamos viviendo el ser humano, y quien niegue que nos estamos cargando el planeta es que vive en una burbuja muy grande. Y está bien, es su decisión. Este vídeo no tiene la intención de juzgar a nadie. Ahondando en el tema del miedo y la ansiedad ante los desastres medioambientales, me ha ido surgiendo otro tema relacionado con todo esto, y es el tema de la política del miedo, como medio de manipulación de masas. Y ya sé que algunos estaréis pensando, a Omar se le ha ido la olla otra vez. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, pues lo voy a intentar explicar en este vídeo. Pero ahora vamos a centrarnos con el tema de la ecoansiedad y de cómo gestionarla. Evidentemente el cambio climático es real. Ya venga del hombre o no venga del hombre, ese debate creo que nos distrae mucho del hecho en cuestión y de sus consecuencias. Y realmente creo que nos está afectando y mucho, sobre todo a las personas con alta sensibilidad, a las personas empáticas y también a las personas más vulnerables que viven pues en la costa o en lugares donde hay sequía o en el tercer mundo. El año 2019 ha sido el año de los incendios, ha sido devastador, ha sido dramático. Y hay más personas que lo están viviendo muy mal, con ecoansiedad, y yo me incluyo en esto. Os voy a dejar algunos mensajes, no todos porque el vídeo se alargaría muchísimo, de personas que me han ido dejando, ¿no?, sus puntos de vista, y quiero compartirlo con vosotros. Y es que lo que estamos viviendo con la crisis climática es un verdadero luto en estado puro. Estamos experimentando la pérdida de la vida, de los ecosistemas, de especies de animales, de paisajes. Por lo tanto, las consecuencias emocionales y psicológicas derivadas del cambio climático y de la crisis climática son muy parecidas a las que podemos experimentar cuando perdemos a un ser querido. Porque estamos perdiendo de manera simbólica a nuestra madre y también a nuestro hogar. Y en todo proceso de luto, de duelo, nos puede pasar que entremos en shock y en negación, que es lo que a lo mejor experimentan muchos de los negacionistas. O también las personas que bloquean y quieren mirar hacia otro lado para no sufrir. Aunque los negacionistas creo que lo justifican con argumentos muy sólidos, pero no deja de ser una negación ante un problema que es evidente. En esa fase de duelo por la Tierra, también encontramos una fase de angustia aguda
también de aislamiento. Aquí podemos sentir rabia, tristeza, nos podemos deprimir, sentir insomnio, sentir miedo, inseguridad. Y como solución podemos o bien elegir volver a la fase de negación para poder seguir con nuestra vida de la mejor manera posible, o bien mirar al problema de frente, y cuando decidimos mirar al problema de frente, nos es más fácil entrar en una fase de reorganización donde uno acepta lo que está pasando y empieza a activarse, a ser más proactivo. Además del proceso de duelo que acabo de explicar, puede manifestarse de diferentes maneras dependiendo de la personalidad de cada uno o de la educación que ha recibido. Porque incluso existen parejas que se están planteando tener hijos o no, porque viven en ese nivel de fatalismo absoluto delante de las consecuencias del cambio climático. Y es que es bien complicado, es bien difícil cuando vives inquieto por lo que está pasando en el mundo, ver a tu alrededor a personas que no se preocupan por nada de lo que está pasando. Y que no sienten nada, ningún tipo de inquietud por el cambio climático. Cuando uno tiene ecoansiedad, se puede llegar a sentir realmente muy desplazado de la sociedad. Cuando ve que en su entorno más inmediato las personas siguen con su vida como si nada, sin plantearse cambios reales en relación al impacto climático. Y es que muchas de las personas con ecoansiedad han dejado de plantearse objetivos a largo plazo y se centran más en el corto plazo. Porque todo lo que sea a largo plazo, pues está bañado de fatalismo y cierta desesperanza. Y eso de tener hijos, casarse, montar un negocio, pues puede perder el sentido. Fijaos cómo puede condicionar la vida esta psicopatología. Vale, ¿cómo gestionar la ecoansiedad? Pues lo primero de todo, es importante aceptar que si tienes ecoansiedad, pues la seguirás teniendo siempre. Y ya sé lo que estáis pensando. Vale, Omar, muchas gracias, no me sirve de nada este punto. Pero es que es así, porque eres una persona sensible, que se preocupa por su entorno. Y para curarte, lo que necesitas es que la humanidad cambie. Y que las personas, los gobiernos y las empresas empiecen a hacerse responsable del problema de una forma seria, dentro de su capacidad de influencia, y dejen de destruir justamente el planeta. Aspecto que creo que de momento no va a pasar al 100%, ni mucho menos. ¿Pero significa que vas a vivir con ansiedad y fatalismo siempre? No, no tiene por qué. Pero vas a tener que aprender a vivir con ello, a sostenerlo y a autorregularte a tu manera, de la mejor manera posible, y espero que los siguientes puntos te puedan ofrecer una ayuda para ello, ¿vale? El punto número 2 para mí es que hay que romper con la culpabilidad que uno siente, ¿vale? No es tu culpa, no es mi culpa, y puedes romper con esa culpa ejerciendo un impacto positivo a tu escala, dentro de tus posibilidades, haciéndote responsable de pequeños actos que sumados a otros actos pequeños pueden llegar a ser un gran acto colectivo, con fuerza. Y debemos aceptar que no podemos cambiar el mundo solos, y que el mundo, por desgracia, no va a cambiar del día a la mañana. Por mucho que insistamos, por mucha pena o ansiedad que podamos experimentar. Por lo tanto, es muy importante seguir con la vida, con el cotidiano, seguir enfocándote pues, en el trabajo, en la familia, en la salud, en el crecimiento personal. Hay que enfocarse en cuidarse para poder ser proactivos y poder aportar nuestro granito de arena a la causa. Y hay que hacerlo justamente en las mejores condiciones posibles, tanto emocionales como físicas, porque es un tema que va a durar mucho tiempo. Va a estar ahí mucho tiempo y uno necesita estar fuerte, centrado, para no entrar en ese fatalismo, en esa desidia que acompaña ese fatalismo. Cuando entramos en esa desidia es muy fácil caer en el pensamiento de que como todo es un desastre, pues ya me dejo de preocupar y me dejo llevar por ese caos y ya no hago nada. No sé si ha pasado alguna vez de que tenemos un mal día y ya dejas la dieta, te vas a McDonald's, sucumbes ante esa desidia y te dices, ya está, lo dejo todo. Y esto me lleva al tercer punto. Cuando hayas vuelto a tu vida, a tu presente, una forma de aportar ese granito de arena y de asumir la responsabilidad desde tu capacidad de influencia es mediante justamente de esos pequeños actos cotidianos que te he dicho antes. Esos pequeños actos pueden marcar un cambio de paradigma si una gran mayoría se pone de acuerdo, que es justamente lo que está pasando cada vez más, por suerte. No hace falta que te vuelvas activista medioambiental ni defensora a ultranza de los animales, aunque puede ser muy terapéutico hacerlo si realmente experimentas una fuerte ansiedad o una depresión, pero basta con tomar conciencia
en cómo puedes reducir tu impacto en el medio ambiente sin negarte parte de tu existencia, que tampoco va de eso. Y me estoy refiriendo a los hábitos de consumo diarios, básicamente. Y aquí hay que buscar el equilibrio, hay que alejarse de la perfección. Con poner atención y reducir el consumo un poquito de plásticos, en la medida de lo posible, ir más en transporte público, reducir el consumo en el hogar, pues hace que uno se pueda sentir más en armonía con sus propios valores. Y eso la verdad es que calma muchísimo la ansiedad, aunque el mundo esté en llamas, por desgracia, porque estás viviendo en acuerdo a tus valores y lo otro ya no depende de ti. También puedes plantearte el cómo necesitar cada vez menos cosas materiales y emocionales para ser feliz, desapegarte de esa necesidad de consumo obsesivo que estamos viviendo. ¿Por qué no fijarse un objetivo personal de necesitar cada vez menos cosas? Hay un movimiento que se llama decrecimiento, que la verdad es que es muy interesante, que te enseña a vivir justamente cada vez con menos cosas, y os animo a que investiguéis sobre este tema. Y también hay un profesor y filósofo español que se llama José Carlos Ruiz, que me ha recomendado a su suscriptora para este vídeo y que realmente pues me ha gustado mucho su discurso, que dice que el sistema ha cambiado la tendencia del consumo material en esa obsesión por la conquista de la felicidad por el consumo emocional, porque así nos sentimos menos culpables en relación al cambio climático. Pero es que la finalidad es la misma, es el consumo, es llenar vacíos personales desde fuera, mediante el consumo de experiencias, mediante el consumo de emociones. Y claro, cuando uno está con uno mismo, sin consumir nada, es cuando llega la angustia, cuando llega la ansiedad y la necesidad de seguir consumiendo experiencias desde el móvil, desde la televisión, porque ya no sabemos aburrirnos y eso es un verdadero drama, porque como muchos ya sabéis, el aburrimiento es una de las claves de la creatividad y sin creatividad no se puede cambiar nada. Así que aprende a aburrirte. Punto número 4 que se me ha ocurrido para reducir el impacto del miedo al mañana en ese fatalismo climático, es deciros que no estáis solos. Existen millones de personas que están aportando cada día su granito de arena, que están cuidando la tierra a su manera, y te animo a hablar con personas que, como tú, estáis preocupados por el futuro de la tierra, de la humanidad. Personas que también se permiten fracasar en ese movimiento, porque es muy difícil salir del sistema establecido del día a la mañana, y no por ello nos tenemos que autodespreciar, porque todos los estamos haciendo lo mejor que podemos. Pero una cosa me gustaría deciros, y esto es muy personal, no esperemos que los gobiernos mundiales o las grandes empresas o corporaciones se hagan responsables de combatir la crisis ecológica. Al menos no de momento, porque por muy extraño que parezca, esta crisis ecológica es una oportunidad financiera para muchos. Fijaos lo que está pasando en Groenlandia, cómo se lo están repartiendo como si fuera un pastel. Porque por desgracia todo va de eso, de intereses económicos, donde unos ven vida, tierra, armonía, diversidad, otros ven pozos de petróleos y minas de cobalto. Y esto me lleva a la segunda parte del vídeo, que me temo que va a ser muy largo, así que haceos una infusión y poneos cómodos, y es el tema de la política del miedo como herramienta de ingeniería social para la manipulación de masas. ¿Qué? ¿Cómo os habéis quedado? Pues yo estoy igual. Es un tema que me da mucho miedo entrar porque se me escapa de mi entendimiento, porque es muy retorcido, es muy conspiranoico y es complejo de abordar sin perder la objetividad. Muchos sois los que me habéis enviado comentarios que el cómo se está llevando la crisis climática justamente forma parte de esa política del miedo desde la manipulación de los medios de comunicación.
Y quiero dejar claro que la crisis climática es una evidencia, ¿eh? Pero el cómo se está llevando el tema por parte de los medios de comunicación, pues sí que es cierto que puede formar parte de lo que se llama la doctrina del shock, que es un libro que me ha recomendado una suscriptora y que os recomiendo, de la periodista canadiense Naomi Klein, que básicamente postula que las políticas económicas que se han ido consolidando desde el modelo de libre mercado actual lo han hecho no por su popularidad o su eficiencia, sino a través de impactos en la psicología social desde la ingeniería social a partir de desastres naturales o provocados, y que mediante la conmoción y confusión que esto genera, se ha podido llevar a cabo por reformas muy impopulares con el objetivo de quitarnos cada vez más libertades. Es decir, que aprovechan el caos y la confusión del trauma colectivo para forzar una aprobación de una serie de normas económicas o legislativas muy específicas que benefician justamente a unos pocos. Tengo que reconocer que me ha sorprendido muchísimo la estrecha relación que tiene la doctrina del shock con el abuso invisible perpetrado por la perversión narcisista. Y es que no es descabellado pensar que muchos de los gobernantes mundiales son sociópatas. Fijaos que en esa política del miedo encontramos gaslighting mediante la confusión y la desinformación, encontramos indefensión aprendida, porque hagas lo que hagas, no puedes cambiar la situación. Encontramos sumisión, bloqueos emocionales, disociación, miedo, vínculo de supervivencia, trauma. Lo encontramos todo, pero de manera más colectiva, de manera más masiva. En estas 2 semanas me he dado cuenta de que hay mucha perversión en cómo se están llevando las cosas con el tema del cambio climático. Pero lo peor de todo es que me he dado cuenta de que es una dinámica muy vieja, muy antigua. Cada generación ha tenido su propia fuente de terror, su fuente de ansiedad desde esa política del miedo. En los 60 la crisis de la Guerra Fría con el tema nuclear. En los 70 la crisis del petróleo. En los 80 la crisis nuclear llega a su punto más álgido, pasa a lo de Chernóbil, qué casualidad, demostrando al mundo el terror, el horror de la radiación. Y empezamos así con el tema del SIDA, del VIH. Entramos en psicosis colectiva con esa enfermedad que tiene que ver con el contacto físico y con el tema de la natalidad. En los 90 empiezan las guerras en el Golfo Pérsico. Luego viene en el 2000 todo el tema del terrorismo islámico. Y ahora es el tema del cambio climático. Y lo peor de todo es que es real. Pero en esa confusión uno ya no sabe dónde acaba lo real, dónde empieza la ficción, y al final te crees que el loco eres tú. Fijaos cómo la incertidumbre es el patrón del sistema en el que estamos viviendo, y crear contextos de posibles amenazas reales o imaginarias es la clave para crear la ilusión de que estamos solos y que no nos podemos organizar sin una autoridad que nos ayude a hacerlo. Eso yo lo llamo aislamiento, que es otra técnica que, como ya sabéis vosotros, usan mucho los perversos narcisistas. Y si estamos solos, pues todos somos una amenaza para todos. Los inmigrantes, las minorías, los que piensan diferente, los que tienen otra religión, los que se salen de la norma, los veganos, y ahí empezamos a estar hipervigilantes porque estamos creciendo como sociedad traumatizada. Y ante ese miedo uno necesita protección porque nos sentimos víctimas. Y al igual que el perverso narcisista que te aísla de todo para venir como tu salvador, y engancharte ahí en ese vínculo de supervivencia, pues esa política del miedo hace lo mismo. Si no podemos protegernos por nosotros mismos, pensamos que es necesario que alguien venga a salvarnos. Y volvemos a los antiguos patrones del autoritarismo, donde ver tanques por las calles nos da seguridad. Pensad que se nos ha educado bajo la premisa de tener miedo al otro, pero se nos olvida que el otro somos nosotros. ¿Vale? Bueno, quiero dejar aquí el vídeo porque da para mucho y no me siento en disposición de ahondar más en el tema. Espero que te haya servido de reflexión, no te lo tomes como una verdad absoluta, por favor, mantén tu propio criterio, tu pensamiento crítico. Si te ha gustado, dale a me gusta, compártelo con aquellas personas a las que quieras que le puedan ser de utilidad este vídeo. Te animo a que te suscribas a mi canal si no lo has hecho y sobre todo, dale a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis futuros vídeos. Hasta la próxima y hasta la semana que viene.